El primer grito no fue humano. Fue más profundo, gutural, frenético, desgarrando el tranquilo aire de Arizona como un disparo de advertencia. Para cuando Frank Martín dejó caer su llave inglesa y salió corriendo del granero, el daño ya había comenzado. Tank, el perro que no quería pero que no podía dejar ir, se lanzaba directamente al infierno. El cielo sobre el valle de Saguarro había comenzado tranquilo esa mañana. Ni una nube a la vista, ni una brisa sobre el suelo seco y castigado por el sol, solo el ritmo habitual de las tareas y el suave roce de las zapatillas de Eli Martín pateando polvo a lo largo del borde del campo. Eli tenía solo 7 años, pero algo en su alma parecía más viejo, envejecido por el silencio de una madre que se había ido y un padre que nunca regresó de su despliegue. No hablaba mucho de ninguno de los dos. Solo se mantenía cerca de Tank. El gran pastor alemán Sable nunca estaba lejos de él, un K9 retirado. Una vez una leyenda entrenada en las calles, olfateando bombas, ahora solo la sombra de Eli, un perro con ojos inteligentes y un sentido inquietante para detectar dónde podría estar escondido el peligro. Esa mañana, Eli había deambulado hacia el viejo cobertizo. Estaba medio hundido en el suelo cerca de la línea de árboles, la última cosa que quedaba de un tiempo antes de que Frank tomara posesión de la tierra. Las orejas de Tank se alzaron mientras el niño saltaba más cerca de la puerta. Eli, llamó Frank desde el taller, limpiándose el sudor de la frente. No te acerques a ese cobertizo. Está lleno de basura y probablemente arañas del tamaño de tu mano. Eli solo se rió. Tank, no. El perro se quedó rígido como una tabla, la cola baja, la nariz temblando. Un gruñido retumbó en su garganta, apenas audible, pero lleno de advertencia. Toda su postura decía una cosa: algo no estaba bien. El momento se rompió segundos después. Desde dentro del cobertizo, un zumbido violento estalló, como una motosierra cortando el aire. Luego vino el grito. El grito de Eli. El corazón de Frank casi se detuvo. Dejó caer todo y corrió. Para cuando tuvo la escena a la vista, todo lo que vio fue una nube negra y dorada, moviéndose como una tormenta viva. Eli estaba dentro de ella, sus pequeños brazos agitando, su voz ya quebrándose. «¡No!», gritó Frank. Pero antes de que pudiera moverse, Tank se movió primero. El pastor alemán cruzó el campo como un misil, directo al enjambre, directo hacia Eli. Y luego todo desapareció en alas y sonido. Frank tropezó hacia adelante, gritando, golpeando el aire. Pero las abejas no se inmutaron. Era como si el mundo se hubiera colapsado en caos. Todo lo que podía ver ahora era pelo agitándose, los gritos de un niño convirtiéndose en jadeos ahogados, y Tank soportando todo el peso del ataque, mordiendo, arañando, protegiendo al niño bajo su propio cuerpo. Frank logró atravesar la tormenta, agarró a Eli y corrió como alma que lleva el diablo. No tenían tiempo para una ambulancia. Arrojó al niño y al perro en su camioneta y aceleró por el camino hacia la clínica veterinaria de la doctora Sarah Mitchell, una de las pocas en el valle que atendía animales y a veces personas. La cara de Eli ya estaba hinchada. Su cuello estaba manchado de rojo. Su respiración venía en silbidos, entrecortada. Frank golpeó el volante con el talón de la palma, el pánico apretándole la garganta. «Aguanta, pequeño. Aguanta». A su lado, Tank yacía inmóvil en la caja de la camioneta, cubierto de ronchas, ensangrentado en el hocico, pero aún vivo. Apenas respirando. Cuando Frank llegó al estacionamiento de grava, la doctora Mitchell ya estaba afuera, alertada por el rugido del motor y el polvo volando. Una mirada al perro y al niño maltrechos, y lo supo. «Tráelo adentro», ordenó, señalando a Eli. A Tank también. «Llamaré al centro de urgencias para que preparen un equipo pediátrico. Dividiremos la clínica si es necesario». Frank no tenía idea de cómo lo hizo. Pero en minutos, su modesto centro veterinario se convirtió en un hospital de campaña. Eli fue acostado en una mesa de examen, un técnico veterinario administrándole oxígeno, mientras otro trabajaba para quitar los aguijones del pelaje enredado de Tank. «Lo salvó», susurró Frank con voz ronca, aún agarrando el volante de la camioneta. «Ese perro fue tras él». La doctora Mitchell asintió mientras inyectaba epinefrina en el muslo de Eli. «Entonces asegurémonos de que ninguno de los dos muera por eso». «¿Te encantan historias como esta?»,
Suscríbete a Héroes por los Animales para más historias reales de valentía, sanación y el increíble vínculo entre humanos y animales. Mientras los minutos se convertían en una hora, Ellie se estabilizó lo suficiente como para ser trasladado en ambulancia al centro médico del condado de Maricopa. Tank, sin embargo, permaneció en la clínica, apenas consciente. Sus signos vitales estaban cayendo, y el veneno estaba causando estragos en su sistema. Recibió lo peor, dijo la doctora. Michei solemnemente. Probablemente más de 200 picaduras. Frank se sentó pesadamente en el banco de madera fuera de la sala de examen, con los nudillos aún enrojecidos por golpear el aire, la camisa empapada con la sangre y el sudor de Ellie y el pelo de Tank. No podía quitarse la imagen, el perro cargando hacia esa tormenta, arrojándose sobre el niño como un escudo viviente. Tank había sido el compañero de su hijo en el extranjero, asignado a El Kandahar. Cuando Josh murió en esa explosión de convoy, Tank fue enviado a casa junto con sus cenizas. Frank no había querido al perro. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero Ellie se había encariñado con él al instante. Tal vez algunas cosas no necesitan explicación. Más tarde esa noche, Eleanor Page, una apicultora y herbolaria local, llegó después de enterarse de lo sucedido. Esto no fue solo mala suerte, dijo, agachándose cerca del cobertizo con una linterna y una pala para tierra. Las abejas no atacan así a menos que estén defendiendo algo, o a menos que hayan sido envenenadas. Frank frunció el ceño. ¿Envenenadas? Eleanor no respondió de inmediato. Recolectó muestras, olió el aire, tocó una mancha oscura en la tierra con su dedo enguantado. Luego levantó la vista lentamente, con los ojos sombríos. Creo que alguien pudo haber usado un pesticida aquí. Y si eso es cierto, tu perro lo sabía. El aliento de Frank se entrecortó. ¿Quieres decir que Tank no solo estaba reaccionando a las abejas? Quiero decir, dijo Eleanor, que estaba tratando de advertirte mucho antes de que el enjambre atacara. Ese perro no solo salvó a Ellie, podría haber estado intentando salvarte a ti también. De vuelta en la clínica, la doctora Michei se inclinó sobre el cuerpo de Tank. El pastor alemán apenas respondía. Los monitores pitaban suavemente a su lado. Los aguijones aún estaban adheridos a sus orejas y cuello. Ella extendió la mano, presionando suavemente su mano en su costado. «Vamos, soldado», susurró. «No llegaste tan lejos para rendirte ahora». Afuera, Frank estaba en la puerta, observando al perro respirar, observando lo único que quedaba de la vida de su hijo luchar por la de otro niño, su nieto. Y algo cambió en el pecho de Frank Martin. No solo dolor, no solo culpa, sino una convicción creciente. Si Tank lograba superar esto, si había siquiera una mínima posibilidad, Frank también lucharía. Cuando Ellie despertó en la UCI pediátrica la mañana siguiente, la primera palabra que salió de sus labios hinchados fue Tank. Frank estaba encorvado en la rígida silla de vinilo del hospital junto a la cama. Su café ya estaba frío, su espalda gritaba por la noche, pero esa palabra, ronca y débil, lo hizo enderezarse. «Está resistiendo, pequeño», dijo Frank suavemente, acercándose y apartando un mechón de pelo empapado de sudor de la frente de Ellie. «La doctora Michei lo está cuidando muy bien». Ellie parpadeó lentamente, haciendo una mueca cuando el tubo de oxígeno le hizo cosquillas en la nariz. «No está enojado, ¿verdad?» «Lo dejé». El pecho de Frank se apretó. «No, hijo. Nunca te dejó. Te siguió en ese desastre. Te protegió todo el tiempo». Los ojos del niño se llenaron, pero no cayeron lágrimas. Estaba demasiado deshidratado para llorar, demasiado conmocionado. La imagen del enjambre negro y dorado aún danzaba detrás de sus ojos cada vez que parpadeaba. «Lo sabía», susurró Ellie. Tank sabía que había algo malo en ese cobertizo. Frank se quedó inmóvil. Esa frase no había salido de la nada. «Dilo otra vez». Ellie giró la cabeza lentamente, con la voz apenas audible. Ladraba al cobertizo cada vez que me acercaba. Incluso ayer, no me dejó acercarme. Le tenía miedo. Frank se reclinó, frotándose la cara. El cobertizo, el zumbido, los ladridos, el olor. El extraño comportamiento de Tank durante días. Lo atribuyó al aburrimiento o al instinto.
Pero tal vez Tank había olido algo. Estaba entrenado para eso, ¿no es así? De vuelta en la clínica veterinaria, la doctora Sarah Michei miraba los resultados de laboratorio en su pantalla con el ceño fruncido. Los niveles de hueso y creatinina de Tank estaban subiendo. Su función renal estaba cayendo más rápido de lo que le gustaba, y sus niveles de hidratación, a pesar de la vía intravenosa, no se recuperaban como deberían. Chico terco, murmuró, mirando al pastor alemán inmóvil en la mesa. Se supone que deberías estar respondiendo mejor que esto. Sacó un aguijón fresco de su hombro con pinzas, luego pasó una mano enguantada por la longitud de su flanco. Si te queda algo en el tanque, Tank, ahora es el momento. Tank movió la cola débilmente. Ella parpadeó. Eso es. Dame más. Frank pasó por la clínica esa tarde. Parecía un hombre atrapado entre dos guerras, una dentro de una habitación de hospital, la otra dentro de su propia memoria. ¿Cómo está?, preguntó tan pronto como cruzó la puerta. La doctora. Michei salió de la ventana de la sala de examen y le entregó un archivo. No está bien. Sus riñones están fallando. La carga de veneno fue extrema, probablemente más de 300 picaduras. Si fuera humano, ya lo habríamos trasladado a una UCI de nefrología. Frank miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Hay algo más que podamos hacer? Hay una opción más, dijo ella, dudando. Pero es experimental. Frank levantó una ceja. Escucho. Ella asintió hacia la puerta donde esperaba Eleanor Paige, la apicultora. Tal vez quieras escuchar esto de ella. Eleanor colocó una pequeña nevera en la mesa de metal dentro de la oficina de la doctora Michei. Su trenza plateada colgaba suelta por su espalda. Su expresión era mortalmente seria. Esto es extracto de melitina purificado, explicó. Es el compuesto principal del veneno de abeja. Lo he usado durante años para mi artritis. Microdosis. Tiene propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes si se usa correctamente. Frank parpadeó. ¿Quieres darle veneno de abeja al perro que casi murió por veneno de abeja? En teoría, respondió Eleanor, lo que casi lo mató también podría ayudarlo. La doctora Michei cruzó los brazos. Es arriesgado. No se ha probado en perros con sobrecarga aguda de veneno, y no tenemos estudios preliminares. Pero, añadió Eleanor, si lo que sospecho es cierto, si también estuvo expuesto a un químico cerca de ese cobertizo, entonces esto podría ayudar a su sistema a eliminarlo. Frank se sentó lentamente, procesando. Déjame entender. ¿Crees que alguien envenenó nuestro cobertizo? Eleanor asintió. Ayer encontré residuos en el suelo, oliendo como un pesticida neonicotinoide prohibido en este estado. Extremadamente tóxico para las abejas y ilegal para usar dentro de 500 yardas de una colmena activa. El estómago de Frank se retorció. Entonces, alguien sabía de tus abejas y intentó destruirlas, o intentó hacer tu tierra inhabitable, añadió ella. Tal vez incluso presionarte para vender. Frank permaneció en silencio durante el viaje de regreso al hospital. Ellie había estado durmiendo cuando se fue, pero ahora el niño estaba sentado en la cama, bebiendo jugo de naranja a través de una pajita flexible. ¿Lo revisaste?, preguntó tan pronto como Frank entró. Frank asintió. Sí, lo hice. Y está cansado, luchando duro. ¿Ya le dieron la medicina? Frank hizo una pausa. Van a intentarlo, pero es arriesgado. Ellie miró sus brazos hinchados. No le teme a lo arriesgado. La doctora Michei administró el extracto justo antes de la medianoche. Frank se quedó junto a Tank, una mano descansando suavemente en su espalda. La línea intravenosa goteaba con el fluido claro, ligeramente dorado. No hubo cambios al principio. La frecuencia cardíaca de Tank se mantuvo estable. Su respiración era laboriosa, pero constante. Luego, alrededor de la 1:17 de la madrugada, uno de los monitores mostró un ligero aumento. El asistente de la doctora Michei se inclinó hacia adelante. La presión arterial acaba de mejorar. Para las 2:45, su saturación de oxígeno aumentó un 5%. Para el amanecer, sus valores renales comenzaron a cambiar.
No drásticamente, pero lo suficiente como para que la doctora Mitchell finalmente exhalara. Está respondiendo, dijo. Es pequeño, pero es real. Frank presionó su frente contra el acero frío de la mesa de examen y susurró: «Eres un soldado increíble, chico». 2 días después, el sheriff pasó por la granja. Frank lo recibió en el porche, una taza de café negro en una mano, la manta de Ellie aún doblada sobre su hombro. «¿Tienes un momento?», preguntó el sheriff Travis. Frank asintió. «Pasa». Se sentaron en la mesa de la cocina mientras Ellie dormía en el sofá con caricaturas sonando bajo en el fondo. «Enviamos las muestras de suelo al laboratorio estatal», dijo el sheriff. «Dieron positivo para imidacloprid. Es una clase de pesticida. No solo está prohibido, sino que lleva 10 años prohibido». Frank se quedó mirando. «¿Entonces qué pasa ahora?» «Una investigación. Revisaremos los registros de tierras cercanas. Veremos quién tiene motivos». Frank ya lo sabía. Agricore. El gigante agroindustrial había ofrecido comprar su tierra 3 veces en el último año. Cuando se negó, las ofertas se convirtieron en amenazas. Luego silencio. De vuelta en la clínica, Tank estaba comiendo comida blanda de la mano de la doctora Mitchell. Ella sonrió. «Aquí tienes, grandote. No lo sabes todavía, pero acabas de probar que medio docena de científicos estaban equivocados». Las orejas de Tank se movieron. «Y estás a punto de asustar a una corporación». Esa noche, Frank se sentó en el porche con Ellie acurrucado a su lado, la cabeza descansando en su pecho. «¿Puede volver a casa pronto?», preguntó el niño. «Tal vez, si sigue mejorando». Ellie asintió, pensativo. «No es solo un perro». Frank miró hacia abajo. «Es nuestro soldado». Frank tragó con fuerza. «Sí, pequeño. Seguro que lo es». Había pasado una semana desde el enjambre. Tank seguía en la clínica, conectado a fluidos intravenosos y monitoreado las 24 horas. Pero cada día traía un poco más de fuerza a su cuerpo grande y magullado. Sus orejas se alzaban cuando la voz de Ellie llegaba por la puerta de la sala de examen. Su cola daba un suave movimiento cuando Frank traía una de las camisetas de Ellie para dejarla a su lado. El niño enviaba su voz como si susurrara secretos al oído de Tank antes de dormir. Todo eso importaba al perro de una manera que las palabras nunca podrían. «Está luchando por volver», dijo la doctora Mitchell a Frank una mañana, limpiándose las manos en sus pantalones de quirófano mientras salía de la sala de tratamiento. «Por ese niño. No hay duda en mi mente». Frank asintió. «Sí, y Ellie está haciendo lo mismo». Ellie se recuperaba rápido, pero el trauma tiene una forma de aferrarse incluso cuando el cuerpo se pone al día. El niño se aferraba al juguete favorito de Tank, una cuerda vieja anudada que olía a polvo y baba, y apenas la dejaba fuera de su vista. Esa mañana, preguntó a Frank si podía ir al cobertizo. Frank se tensó. «Eso sigue siendo un no, pequeño». «Pero, ¿y si es importante?». Los ojos azules de Ellie, pálidos contra los moretones que aún se desvanecían en su rostro, miraron con terca insistencia. Tank ladraba al cobertizo antes de que vinieran las abejas. «¿Y si hay algo que intentaba decirnos?». Frank se frotó las sienes. Odiaba cuánto sentido tenía eso viniendo de un niño de 7 años. Miró hacia la parte trasera de la propiedad donde estaba el cobertizo, silencioso, desgastado, medio tragado por las malas hierbas. Algo estaba mal con ese lugar. Lo había estado durante semanas. «De acuerdo», dijo Frank finalmente. «Lo revisaremos juntos». El aire alrededor del cobertizo era denso y quieto. Frank se acercó lentamente, con Ellie unos pasos atrás, su pequeña mano agarrando el borde de la camisa de Frank. El césped estaba extrañamente irregular frente al cobertizo, como si algo hubiera sido vertido en la tierra. Y el olor, débil pero agudo, le recordaba a Frank a aceite de motor mezclado con almendras amargas. La voz de Eleanor resonó en su mente. Si las abejas atacaron así, algo las provocó. Frank se agachó, pinchó un palo en la tierra y lo levantó hasta su nariz. Apestaba a químicos. «Vuelve a la casa», Ellie dijo suavemente. «Ahora». Pero ahora, el sheriff Travis regresó la tarde siguiente.
Salió de su camioneta oficial del departamento, sosteniendo una bolsa de evidencia y un portapapeles. Encontramos el mismo compuesto, imidacloprid, en las botas de un inspector de campo de Agricore, dijo. El tipo dice que estaba evaluando las condiciones del suelo para posibles oportunidades de asociación. Frank frunció el ceño. En terrenos que no accedía a vender. Exacto. Han estado operando al borde de la legalidad durante años, pero esto es otra cosa. ¿Estás diciendo que invadieron y envenenaron mi tierra? Travis dudó. Aún no usamos la palabra envenenado, pero sí, parece cada vez más deliberado. Alguien estaba intentando sacarte de esta propiedad. Frank exhaló por la nariz, con el puño apretado. ¿Puedes arrestar al tipo? Aún no, dijo el sheriff, bajando la voz. Necesitamos más. Pero sus botas fueron suficientes para abrir la puerta a una investigación completa. Frank miró sus campos bañados por el sol. La tierra no era solo tierra para él. Era el legado de Josh, lo último que su hijo había tocado antes de partir a la guerra. No se la iban a quitar. No ahora. Nunca. En la clínica, Tank había dejado claro que estaba harto de estar acostado. En el momento en que la doctora Michey entró esa mañana, se puso de pie, lento y rígido pero orgulloso, y dejó escapar un ladrido corto. Vaya, mírate, sonrió ella, intentando demostrar que estás listo para volver al trabajo. Tank caminó por el kennel y rozó el pestillo de la puerta con su hocico. Quería salir. Ella abrió la puerta con precaución, lista para atraparlo si caía, pero no lo hizo. Caminó directo hacia la puerta donde había estado colgada la camiseta de Ellie y le dio una suave lamida. Luego se giró hacia ella y esperó. ¿Quieres ver a tu chico, eh? La cola golpeó una vez. Frank llevó a Ellie a la clínica justo después del almuerzo. El niño casi saltó de la camioneta cuando vio a Tank de pie por su cuenta en el área de tratamiento, la cola moviéndose como un metrónomo. «¡Tank!», gritó, corriendo hacia adelante antes de que la doctora Michey pudiera advertirle. Tank dio un paso, luego otro, y luego, increíblemente, se encontró con Ellie a mitad de camino, presionando su nariz contra el pecho del niño y dejando escapar el gemido más suave. El personal de la clínica observó en silencio, muchos de ellos llorando. No fue solo un reencuentro. Fue un regreso a casa. Se quedaron en la sala de recuperación de la clínica durante casi una hora. Ellie yacía junto a Tank en el suelo acolchado, con un brazo sobre sus hombros anchos, contándole todo lo que se había perdido, cómo vino el sheriff, cómo se quemó el pastel de la abuela, cómo Frank volvió a gritarle al televisor cuando los Cardinals perdieron. Y Tank escuchaba, con la cabeza inclinada, los ojos suaves, la guardia baja como un soldado descansando entre batallas. Cuando regresaron a casa esa tarde, Frank no llevó a Ellie adentro de inmediato. En cambio, caminó hacia la caja de la camioneta y sacó algo envuelto en una toalla. «Tengo algo que mostrarte», dijo, arrodillándose en la tierra cerca del borde del cobertizo. «¿Qué es?», preguntó Ellie. Frank desenvolvió la toalla. Dentro había un conjunto de mochilas de evidencia de plástico transparentes, cada una llena de grumos de tierra manchados de negro y dorado con residuos químicos. «El laboratorio estatal envió los resultados esta mañana», dijo Frank. «Esto no solo mató a las abejas. Podría haber contaminado nuestro pozo de agua, y fue arrojado justo donde te gusta jugar». El rostro de Ellie palideció. Estaban intentando hacernos daño. Frank asintió. O asustarnos lo suficiente como para irnos. Ellie miró hacia el cobertizo, luego hacia el horizonte, luego de vuelta a Frank. «No nos vamos, ¿verdad?» Frank sonrió. «Ni por casualidad». Más tarde esa noche, Frank se sentó en el porche con una cerveza fría y Tank a sus pies, observando las estrellas salir una por una. Adentro, Ellie se había quedado dormido, aferrando el juguete de cuerda de Tank, respirando suave y parejo. Frank se inclinó y frotó las orejas del perro. «Sé que no te quise al principio», dijo. «Pensé que eras un recordatorio de todo lo que perdí». Tank parpadeó lentamente. «Pero resulta que eres lo que me trajo de vuelta a lo que aún tengo». La puerta de tela metálica crujó al abrirse detrás de él. Eleanor salió, sosteniendo una hoja de papel doblada. «De la universidad», dijo. «Llegaron los resultados».
La huella del pesticida coincide con el stock usado en la planta de procesamiento de Agricore. Frank silbó bajo. Acabas de darle al sheriff la última pieza del rompecabezas. Eleanor sonrió débilmente. Ahora podrán dejar de negar y empezar a responder preguntas. Frank miró a Tank. ¿Escuchaste eso, chico? Olfateaste un anillo de crimen con tu nariz. Tank dejó escapar un bufido bajo, casi una risita. A la mañana siguiente llegó con calor, temprano y denso, horneando el suelo del desierto de Arizona antes de que el sol hubiera superado completamente el horizonte. Pero incluso a las 6 de la mañana, Frank Martín estaba despierto, con las botas puestas, café en mano, y los ojos fijos en el camino de tierra que serpenteaba hacia su casa. No le gustaba lo silencioso que se había vuelto. Los medios aún no habían captado la historia, pero la noticia se había extendido rápido por el Valle de Saguarro. Los vecinos dejaron cazuelas. Algunos rancheros ofrecieron ayudar con las reparaciones. Uno incluso dejó una nota que solo decía, «Te creemos». Pero Frank no necesitaba creencia. Necesitaba pruebas, evidencia y necesitaba tiempo. Porque se avecinaba una tormenta, y no del tipo que traía lluvia. Adentro, Eli estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, con Tank acurrucado a su lado, aún débil, pero más fuerte que ayer. Los dos apenas se habían separado desde el reencuentro. Eli leía en voz alta de uno de sus libros sobre perros, tropezando con palabras grandes, pero perseverando de todos modos. Tank escuchaba, con las orejas moviéndose cada vez que la voz de Eli se quebraba. ¿Crees que las abejas puedan distinguir quiénes son los buenos?, preguntó el niño de repente. Frank levantó la vista desde la mesa del comedor. No creo que les importe. Eli frunció el ceño. Yo creo que sí. A la hora del almuerzo, el primer coche llegó. Frank salió al porche justo a tiempo para ver un SUV negro elegante con ventanas tintadas detenerse frente a la puerta. Dos hombres salieron, vestidos con trajes impecables que parecían absurdos bajo el sol del desierto. Uno llevaba un maletín de cuero. El otro ya caminaba hacia la casa. Frank no se movió. Cruzó los brazos. ¿En qué puedo ayudarlos, caballeros? Señor Martín, dijo el hombre suavemente, quitándose unas gafas de sol de diseño. Soy David Mercer, Operaciones Regionales de Agricore. Este es mi socio, el señor Riggs. Frank no estrechó la mano ofrecida. Están invadiendo. Estamos aquí para resolver esto pacíficamente, continuó Mercer, sonriendo como vendedor. Escuchamos sobre el desafortunado incidente que involucró a su nieto y su perro. Trágico. Pero creemos que podemos ayudar. Pueden ayudar saliendo de mi tierra. La sonrisa de Mercer no vaciló. Estamos preparados para hacer una nueva oferta. Lo suficientemente sustancial como para reubicar a su familia, cubrir sus gastos médicos y garantizar un futuro estable para ese pequeño valiente de ahí adentro. La mandíbula de Frank se apretó. Han estado husmeando en las cuentas de mi familia. Tenemos acceso a registros públicos, intervino Riggs. Sabemos que las cosas han sido difíciles desde que su hijo pasó. Esta tierra no vale lo que solía. ¿No sería mejor para todos seguir adelante? Eso fue suficiente. Frank avanzó, con voz baja y plana. Salgan de mi porche. Pero no fue su voz lo que los detuvo. Fue el sonido repentino de gruñidos. Bajo, profundo, constante. Tank había aparecido en la puerta. Su pelo estaba erizado, su postura tensa. Estaba medio en la sombra, medio en la luz del sol, pero cada músculo de su cuerpo gritaba alerta. Cuidado ahora, dijo Riggs, retrocediendo un paso. Qué curioso, dijo Frank, manteniendo los ojos fijos en Mercer. Solo reacciona así cuando huele algo malo. Los hombres se fueron eventualmente, pero en el momento en que su SUV desapareció por el camino, Frank se giró hacia Tank. Lo sabías, ¿verdad?, murmuró, arrodillándose a su lado. Oliste a ese tipo. Igual que antes. Tank dejó escapar un bufido agudo y miró hacia el cobertizo. Todo estaba encajando ahora. Esa noche, Eleanor apareció con un portapapeles, 2 frascos de tierra etiquetados y fuego en los ojos. Se están moviendo rápido, dijo, porque están asustados. Frank revisó los documentos. ¿Tienes algo nuevo?
Inspectores estatales encontraron compuestos de pesticidas idénticos en 3 otras granjas cerca del valle de Saguarro. Todas se negaron a vender a Agricore. Frank silbó bajo. Entonces, no somos solo nosotros. No, dijo ella. Es un patrón, y la Agencia de Protección Ambiental está abriendo un caso federal. Frank se recostó en su silla. Bien. Entonces Eleanor dudó. Hay algo más. Él levantó una ceja. El veterinario estatal quiere analizar el pelaje y la sangre de Tank en busca de rastros del pesticida. Si realmente estuvo expuesto, si fue la razón por la que las abejas atacaron, entonces su cuerpo podría haber absorbido lo suficiente como para que lo identifiquen. Frank se frotó el puente de la nariz. ¿Le hará daño? No. Pero podría finalmente probar que alguien lo usó como portador sin saberlo. A la mañana siguiente, Tank estaba silencioso. Demasiado silencioso. No seguía a Ellie por la casa como de costumbre. No ladró al camión del correo. Ni siquiera olió su comida. La doctora. Michie vino con poca antelación y realizó otra ronda de análisis de sangre. Frunció el ceño mientras leía los resultados. Sus riñones están estresados otra vez, dijo. No tan mal como antes, pero no está fuera de peligro. ¿Es el veneno?, preguntó Frank. No, dijo ella. Más probablemente, es trauma. Está tenso. Demasiada adrenalina, como si estuviera esperando que ocurriera algo. Frank se sentó junto al perro, pasando una mano callosa por sus orejas. ¿No es así para todos nosotros, chico? Esa noche, Frank no pudo dormir. Deambuló por la casa en la oscuridad, cada crujido de las tablas del suelo resonando como una advertencia. Afuera, el viento levantaba polvo. Las estrellas parpadeaban indiferentes. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, Tank se levantó de repente y gruñó a la puerta principal. Frank se tensó. ¿Qué es? El perro no se movió, solo miró, fijado. Frank agarró la escopeta de detrás del gabinete de la cocina y miró por la ventana. Nada. Luego, desde el extremo lejano de la propiedad, las luces de un coche parpadearon y una figura se movió a lo largo de la línea de la cerca. «Quédate aquí», susurró Frank a Tank. «Cuida a Ellie». Luego salió a la oscuridad. Lo que encontró cerca del cobertizo no era una persona, pero era un mensaje. Una colmena muerta, aplastada y goteando, yacía al pie de la puerta del cobertizo, y a su lado, clavado toscamente en la pared, había un trozo de madera contrachapada con las palabras: «Vende o sufre». El corazón de Frank golpeó contra sus costillas. No habían terminado. A la mañana siguiente, Eleanor llevó a Tank a la ciudad ella misma para las pruebas. A mediodía, la EPA tenía un equipo forense completo en la propiedad. Y a las 3 de la tarde, el sheriff Travis llegó con una orden judicial y 2 ayudantes. «¿Estás listo para esto?», le preguntó a Frank. Frank miró hacia la casa donde Ellie estaba en la ventana, sosteniendo el juguete de cuerda de Tank. «Dímelo tú». El golpe en la oficina regional de Agricore llegó justo antes de la cena. Mercer abrió la puerta con una camiseta de golf y pantalones, confundido pero sonriendo. Esa sonrisa no duró. Está bajo investigación por violaciones ambientales, uso ilegal de pesticidas restringidos y allanamiento criminal, dijo uno de los agentes mientras lo esposaban. Mercer se giró hacia Riggs. «Dijiste que estábamos cubiertos». Riggs no respondió. Tank ya había identificado ambos olores. El resto dependería de los tribunales. De vuelta en casa, Ellie envolvió sus brazos alrededor del cuello de Tank y susurró: «Ahora estamos a salvo». Frank estaba en el porche, observando el viento moverse entre los árboles, sabiendo que no estaba del todo terminado. Pero era un comienzo. Habían luchado. Habían sobrevivido. Y no iban a soltar. 3 días después de que la oficina regional de Agricore fuera allanada, la historia finalmente explotó. No solo en el periódico del condado, sino en todo el estado. Las noticias de la noche mostraron una toma aérea del cobertizo en la tierra de Frank Martín y titularon: «Niño de Arizona y K9 retirado descubren complot ilegal de pesticidas». Esa parte no era del todo cierta. Ellie no había descubierto nada. Tank lo había hecho, y eso marcó toda la diferencia.
Frank apagó el televisor antes de que el presentador de noticias pudiera tergiversar más detalles. Salió afuera, café en mano, y observó mientras Tank caminaba lentamente por el patio hacia el jardín, aún rígido, pero moviéndose con más propósito que en días anteriores. Ellie estaba agachado junto al perro, rascándole suavemente las orejas, charlando sobre algo que involucraba bicicletas impulsadas por cohetes. Frank sonrió. Si alguna vez hubo una imagen de sanación, eran esos dos juntos, niño y perro, unidos por algo más profundo que las palabras. Pero bajo la calma, Frank sentía el zumbido de asuntos pendientes. Agricore tenía dinero, abogados, influencia. Podrían haber sido desestabilizados, pero no se irían en silencio. A media mañana, dos SUVs del gobierno subieron por el largo camino de tierra. Frank reconoció a uno de los hombres de la visita anterior de la EPA. Agente Armón, alto, de voz suave, ojos agudos. El otro llevaba una chaqueta cortavientos de la Marina con letras amarillas en bloque, FBI. Señor Martín, dijo el agente Armón mientras subían al porche. ¿Le importa si le hacemos algunas preguntas? Frank asintió, invitándolos a entrar. Ellie se quedó con Tank en el porche, pero las orejas del niño claramente permanecían atentas. Adentro, el agente extendió documentos sobre la mesa de la cocina de Frank, informes de laboratorio, imágenes satelitales, estados financieros y una foto borrosa de Thomas Riggs, especialista de campo de Agricore, hablando con un hombre en un almacén lleno de tambores químicos. Creemos que la unidad regional de Agricore estaba operando lo que llamamos un esquema de adquisición en la sombra, explicó Armón. Abordaban a propietarios reacios, ofrecían comprar su propiedad. Si eso no funcionaba, creaban presión, sabotaje químico, disrupción ambiental, incluso intimidación. Frank se inclinó hacia adelante. Y mi familia fue uno de esos objetivos. Exactamente. Pero gracias al comportamiento de alerta de su perro y las muestras que recolectamos, tenemos una cadena de evidencia. El agente del FBI habló a continuación. Estamos preparando un caso federal por crimen organizado. Pero necesitamos una cosa más. La mandíbula de Frank se tensó. ¿Qué? Una demostración clara de que la alerta de Tank fue válida, reconocida bajo los protocolos de K9. Si podemos validar su detección, fortalece el caso. Frank dudó. Está retirado. Ha pasado por un infierno. Lo sabemos, dijo el agente Armón suavemente. Pero ya tienes a medio estado observando. Ese perro salvó una vida. Ahora podría ayudar a salvar muchas más. Más tarde esa noche, Frank se sentó en el porche con Ellie y Tank. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando rayas anaranjadas sobre los campos. «Abuelo», preguntó Ellie. «Sí». «¿Va a ser Tank un héroe?» Frank miró al perro descansando entre ellos. «Ya lo es». «No, quiero decir como frente a la gente, en la televisión, como un perro policía otra vez». Frank dudó. «Podría serlo. El FBI quiere que haga una demostración. Mostrar cómo encontró las cosas malas». Ellie sonrió. «Lo hará». «¿Crees que sí?» «Lo sé». El perro se movió al escuchar su nombre, luego se dio la vuelta, dejando que Ellie le rascara la barriga. Fue lo más relajado que Frank lo había visto en semanas. «Sí», susurró Frank. «Tal vez tengas razón». 2 días después, Tank estaba junto a Frank en el césped detrás de la oficina del sheriff. Una pequeña multitud se había reunido. Funcionarios del condado, inspectores estatales, 2 agentes del FBI y el sheriff Travis, luciendo más nervioso de lo habitual frente al equipo de cámaras de Channel 8 News. Al otro lado del campo había 5 cajas de herramientas metálicas idénticas, espaciadas uniformemente. Una de ellas había sido preparada con una cantidad mínima del pesticida prohibido, suficiente para registrar un olor, no suficiente para dañar. Frank se inclinó junto a Tank y le dio una palmada firme en el hombro. «Muy bien, compañero, como en los viejos tiempos». Tank levantó la vista, alerta, concentrado. Cuando Frank dio la señal, el pastor alemán trotó hacia adelante, con la nariz pegada al suelo. Pasó por la primera caja, luego por la segunda, luego se detuvo de repente en la tercera. Se sentó junto a ella, dio un ladrido corto y miró hacia Ellie, luego hacia Frank. Una alerta perfecta. Los aplausos estallaron en el terreno. Tank no movió la cola, no presumió.
Simplemente caminó de regreso a Frank y se sentó junto a Ellie como si no fuera gran cosa. Pero lo fue. Esa demostración inclinó la balanza. Para finales de la semana, la Junta de Agricore suspendió a todos los gerentes regionales. Varios ejecutivos fueron citados, y Riggs, él se quebró. Con un acuerdo de culpabilidad sobre la mesa, confesó todo: el vertido de pesticidas, el plan para sabotear las poblaciones de abejas locales, la amenaza garabateada en el cobertizo de Frank. Estábamos bajo órdenes, dijo en el tribunal, para crear urgencia para la venta. Lo que crearon fue algo completamente diferente: un movimiento. Las donaciones llegaron a raudales a una campaña de GoFundMe iniciada por un maestro local. Suficiente para cubrir las facturas médicas de Ellie, suficiente para pagar los tratamientos de Tank, suficiente para que Frank arreglara las líneas de la cerca, actualizara el pozo e incluso instalara una unidad de aire acondicionado adecuada en la casa por primera vez en 20 años. Pero nada de eso cambió la opinión de Frank. No iba a vender. No ahora, nunca. Una mañana fresca de septiembre, llegó un sobre blanco por correo, dirigido a Tank Martin, a /C de Ellie Martin. Dentro había una carta del Departamento de Agricultura de Arizona. Estamos orgullosos de honrar a Tank, K9 retirado, por su extraordinario servicio en la protección de las familias de Arizona, la tierra y la integridad ambiental. Sus acciones ayudaron a exponer una de las mayores operaciones ilegales de pesticidas en la historia del estado. Se adjunta una medalla conmemorativa y un certificado de servicio. Tank olió la medalla una vez, estornudó y se fue trotando con su juguete de cuerda. Ellie pegó el certificado encima de su cama. Esa noche, Frank asó hamburguesas mientras Eleanor desgranaba maíz en el porche. Ellie corría por el patio con un grupo de niños vecinos, con Tank trotando detrás de ellos como un chaperón agotado. El sheriff Travis pasó por allí, con un paquete de 6 cervezas en la mano y una sonrisa fácil. ¿Alguna vez pensaste, le dijo a Frank mientras estaban junto a la parrilla, que un perro y un pequeño niño podrían derribar a un Goliat corporativo? Frank se rió. Nunca en mis sueños más locos. ¿Crees que testificarás si se vuelve federal? Lo haré, dijo Frank, volteando una hamburguesa. Tank también, si lo permiten. Tiene más credibilidad que la mitad de los testigos que he visto. Frank levantó su cerveza hacia el perro que no se rendía. Chocaron las botellas. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Ellie se acurrucó junto a Tank bajo las luces del porche. La voz del niño flotaba en el aire mientras hablaba con su perro como siempre. No eres solo un héroe, ¿sabes? Eres mi mejor amigo. Tank dejó escapar un suave gemido y colocó su cabeza en el regazo del niño. En algún lugar profundo del patio, los grillos cantaban. El cielo se oscureció. Y por primera vez en semanas, todo se sentía tranquilo. El otoño llegó temprano al valle de Saguaro ese año. Los cielos tomaron un azul más suave. Las mañanas tenían un mordisco silencioso. Los álamos se volvieron dorados a lo largo del lecho del arroyo. Y por primera vez en mucho tiempo, Frank Martin sintió algo cercano a la paz a sentarse sobre su porche. Tank yacía junto a su mecedora, con los ojos cerrados, las orejas moviéndose al sonido de las hojas danzando en la brisa. Su cuerpo se había llenado desde el ataque, más fuerte ahora, más estable. Pero el fuego en sus ojos había cambiado. Ya no era solo un perro. Era algo más, un sobreviviente, un centinela. Familia. Dentro de la casa, Ellie estaba sentado en la mesa de la cocina con la tarea esparcida como una zona de guerra. Un palo de pegamento rodó por el borde, seguido de un crayón, luego un codo. «Ten cuidado, pequeño», llamó Frank desde el porche, escuchando el caos. «Estoy haciendo un póster», gritó Ellie. «Es para la escuela. Se supone que debemos escribir sobre lo más valiente que hemos visto». Frank sonrió. «Déjame adivinar. Es sobre Tank». Ellie confirmó. «Pero también es sobre ti y las abejas y Eleanor y el sheriff y los malos y la justicia». «Eso es mucho para un póster». «Lo sé», dijo Ellie orgullosamente. «Por eso son 3 páginas». Más tarde ese día, llegó una carta de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Arizona. Había sido enviada a la doctora Sarah Michey, pero dirigida tanto a ella como a Frank. Decía: basado en el uso innovador de la terapia de veneno de abeja dirigida en la extraordinaria supervivencia del K9,
Estamos agregando el caso de Tank a nuestro Plan de Estudios Nacional de Veterinaria sobre recuperación de trauma y exposición química. Gracias por recordarnos que la sanación puede venir de lugares improbables y que a veces la mejor medicina es la lealtad, el coraje y el amor. La doctora. Michei llamó a Frank justo después de leerla. Va a estar en los libros de texto, dijo, medio riendo. Tu perro, en los libros de texto. Frank se apoyó en la encimera de la cocina, sacudiendo la cabeza. Vaya, que me condenen. La ciudad celebró una pequeña ceremonia el fin de semana siguiente en el centro comunitario. No fue elegante, solo sillas plegables y un buffet de comida compartida, pero todo el pueblo se presentó. El sheriff Travis leyó una proclamación. Eleanor dio un breve discurso sobre polinizadores y la administración de la tierra. El alcalde, que normalmente no decía mucho, presentó a Ellie y Tank con medallones a juego que decían «Guardianes del Valle». Ellie llevó el suyo con orgullo. Tank intentó comer el suyo. Después de la ceremonia, mientras la multitud salía al estacionamiento bajo luces de cuerda en un cielo desértico, un hombre se acercó a Frank, alto, de unos 30 años, vestido como si no hubiera planeado hablar, pero tenía algo en el pecho. Señor Martín dijo en voz baja. Sí. Trabajé para Agricore, dijo el hombre. No aquí, en el condado de Cochise. Me fui hace un año. No podía soportar la presión. Pero lo que hiciste aquí, lo que tu perro hizo, significó algo. Cambió algo. Frank estudió el rostro del hombre por un largo momento, luego asintió. Gracias por decirlo. El hombre ofreció un apretón de manos vacilante, luego desapareció en la noche. En el camino a casa, Ellie se quedó dormido en el asiento trasero con la cabeza de Tank descansando en su regazo. Frank los miró por el retrovisor, con el corazón pesado y ligero a la vez. Tanto había estado a punto de perderse. Tanto había sido salvado. 2 semanas después, una reportera del Arizona Republic visitó la granja para hacer un seguimiento de la historia. Llevaba botas de senderismo y un cuaderno, haciendo preguntas inteligentes mientras esquivaba los intentos de Tank de robarle el bolígrafo. ¿Qué sigue para todos ustedes?, preguntó. Frank miró alrededor de la propiedad. Postes de cerca nuevos, pintura fresca en el porche y flores silvestres plantadas en los bordes del suelo una vez envenenado. Bueno, dijo lentamente. Nos quedamos aquí. Tenemos trabajo que hacer. Este lugar necesita vigilancia, y creo que Ellie y Tank son justo los chicos para hacerlo. ¿Y tú?, preguntó ella. Miró hacia el cobertizo, ahora convertido en un espacio de aprendizaje para los proyectos de ciencia de Ellie, con cajas de abejas alimentadas por energía solar cerca y una estación meteorológica montada en el tejado. Solo soy el respaldo. Ellie sonrió. Eso es cierto. Frank se rió, orgulloso de que su hijo estuviera tan orgulloso de él y de Tank, y Tank ladró, una vez. Esa tarde, Frank observó desde el porche mientras Ellie hacía ejercicios con Tank en el patio. No era un entrenamiento formal, solo niño y perro moviéndose juntos en un ritmo perfecto. Ellie escondía un pequeño contenedor en el césped, luego gritaba, «¡Ve por él!». Tank lo olfateaba en segundos, ladraba una vez, luego se sentaba, con la cola moviéndose. Cada vez, Ellie aplaudía como si fuera el 4 de julio. Frank aplaudió con las manos. «Lo vas a agotar», llamó Frank. «Le gusta», respondió Ellie. Tank trotó hacia arriba, sosteniendo la pequeña caja con orgullo en sus mandíbulas. Por un momento, el mundo estaba justo como debía. Esa noche, Frank encontró a Ellie dormido en la cama, con Tank acurrucado fuertemente a su lado. El brazo del niño cubría la espalda del perro como una manta favorita. En la mesita de noche había una foto de Josh, el padre de Ellie, sonriendo en uniforme con Tank a su lado, tomada en algún lugar cerca de una base en Afganistán hace años. Frank miró la foto, luego a Ellie, luego a la pareja dormida, y susurró, «Cumpliste tu promesa, hijo». Besó la frente de Ellie y apagó la luz. Ellie sonrió. Y Tank también. Pasaron semanas, luego meses. La demanda contra Agricore creció hasta convertirse en un caso de acción colectiva que involucró a 6 granjas. La EPA completó una limpieza completa de la tierra de Frank y otras 3, citando sabotaje ambiental intencional y riesgos para la salud pública. Tank continuó sanando, física y emocionalmente. Ya no se inmutaba ante las abejas, solo les daba una mirada cansada,
luego caminaba en otra dirección. Ellie trajo a casa calificaciones perfectas por primera vez. Y Frank construyó un banco bajo un álamo junto al arroyo, justo donde el sol golpeaba antes del anochecer. Algunas tardes se sentaba allí solo, otras con Ellie. Tank, pero siempre con el corazón lleno. Una tarde, justo antes de Navidad, Eleanor pasó con una caja envuelta y una sonrisa cómplice. «¿Qué es esto?», preguntó Frank. «Solo ábrelo», dijo ella. Dentro había una pequeña placa de madera, tallada a mano, simple, elegante. El perro que no soltó, en honor a Tank, por lealtad más allá del entrenamiento, protección sin vacilación y amor sin condición. Frank no dijo nada por un largo rato, en ese momento. Luego asintió. «Gracias». «No es nada», dijo ella. Ellie sonrió. «Es todo». Frank sonrió de vuelta, contento de que su nieto estuviera tan contento de él y de Tank, tan orgulloso. Y Tank también. Gracias a todos por seguir el viaje de Ellie, Tank y Frank a través de esta historia emocional, fiel a la vida. Los héroes vienen en todas las formas y tamaños. Algunos llevan insignias, algunos botas, algunos caminan con almohadillas en las patas, con viejas cicatrices y corazones inquebrantables. Y ahora, esperamos que Tank haya tocado el tuyo, el nuestro. Cuéntanos sobre la historia de Tank en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has conocido a un animal que se negó a rendirse contigo? ¿Quién fue tu Tank? Nos encantaría escuchar tu historia. Mantengamos la nuestra.